Lo mejor de las primarias seguramente es que te permite bien hablar de los amigos, en este caso de Alfons González. Alfons, que lo conocía ya por el año 1978-1979 y con el que he tenido ocasión de coincidir en infinidad de proyectos que unos han acabado mejor que otros, como suele suceder en la extraña historia de la izquierda. Pero de Alfons siempre me han asombrado, siempre me han interesado algunas facetas de su carácter y de su actividad política muy marcadas y que yo creo que con los años se han marcado más todavía y que hacen de él un magnífico candidato y harían de él un magnífico cargo institucional. Su capacidad de trabajo, su capacidad imaginativa, su capacidad intelectual, yo creo que son facetas que se interrelacionan muy bien y que, como digo, favorecen que no sea un político al uso o no sea un político de los que más abundan en nuestro entorno. Sus propuestas están siempre razonadas, sus propuestas, digamos, están enmarcadas en un horizonte de lo imaginativo, lo cual es muy importante. Y bueno, yo que no soy de Valencia y que por lo tanto no podré votarle, desde luego contaría con mi apoyo, cuenta con mi apoyo, contaría con mi voto, aunque no sea el caso. Ánimo, Alfons, ánimo, Compromís.